Alabado sea Dios, aleluya. Estamos aquí una vez más en la voluntad del Señor porque así lo decidió. En su espacio, una juventud que se levanta y, cómo no, también una iglesia que se levanta. Alabado sea Jesús, aleluya. Reciban abrazos calurosos desde Palenque, todas las personas que nos están escuchando. Reciban nuestro abrazo fraternal de parte del hermano Martínez Colomé y su servidora Dayani Solano. Aleluya. Gloria a Jesús. Bien, estamos aquí, vamos a dar inicio formal a este su espacio, una juventud que se levanta. No sin antes leer una porción de la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 3, versículo 3. Abrace esta palabra, hermano. Abrace el amigo porque es para usted. Amén. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Levántate porque Jehová es quien te levanta, porque Él es tu escudo, Él es tu libertador, Él es tu gloria. Así que vamos, levántate en el Señor. Así damos inicio en este día a una juventud que se levanta, a una iglesia que se levanta. Hoy con el hermano Martínez Colomé. Hermano, Dios le bendiga mucho. Amén, amén, mi hermana. Aleluya, bienvenido. ¿Cómo está en este hermoso día? Amén, para mí es un honor, un privilegio poder estar compartiendo con este canal y la gente que pues nos ven y nos escuchan. Que Dios derrame bendiciones sobre cada uno de nuestros hermanos y más de esta zona la zona de Sabana Palenque, que bueno, esa zona yo creo que yo la conozco más que Misao. Aleluya. Así que yo sé que Dios es bueno y eres maravilloso. Amén. Y me siento más que feliz y contento de estar y de ver que hay jóvenes que están dispuestos a levantarse. Aleluya, santo. Qué manera tan bonita de iniciar en este viernes. Yo gozosa porque el hermano Martínez, una persona que admiramos mucho, y yo contenta de tenerle aquí. Amén. La semana pasada estuvimos hablando con el hermano Alberto sobre lo que era el inicio, el origen de la confraternidad aquí en la comunidad de Palenque. Estuvimos hablando cómo surge, cómo inicia la confraternidad, de quién fue la idea, el por qué. Hoy tenemos al hermano Martínez, que fue uno de los fundadores, fue uno de los que tuvo la visión de crear, de que se levante este movimiento para la juventud. Entonces, como ya conocemos los orígenes, cómo surgen las batallas que hubieron, las dificultades para lograr que ese movimiento se haga real para bendición de la juventud, pues hoy queremos preguntar, para iniciar la entrevista de este día, al hermano Martínez su experiencia durante la confraternidad, que comparta con nosotros, con los que nos ven y nos escuchan, cuál fue su experiencia en el tiempo que estuvo en la confraternidad. Mira, déjame decirte que para mí fue algo extraordinario. Primeramente, el encontrarme aquí, cuando yo estoy en la emisora Radio Salvación, donde dirijo el programa que estoy, he tenido la oportunidad de entrevistar a otras personas, llámese pastor, evangelista, artistas que han tenido que ir al programa por la invitación, y hoy encontrarme aquí siendo entrevistado, ¿verdad?, por una joven esforzada y valiente en Dios. Yo creo, mis amados, que el esfuerzo que Dios nos permitió de levantar la confraternidad de jóvenes, Dios vio que se necesitaba en esos tiempos que se levantara una confraternidad que la que hoy en día se ha mantenido, gracias le damos a Dios, aunque con algunos defectos, pero se ha mantenido. Entonces, quiero decirte que yo aprendí mucho. Amén. Aprendí mucho porque me ayudó como líder, me ayudó a seguir hacia adelante, a avanzar, a crecer, a creerle a Dios. Y ver hoy en día, cuando veíamos los obstáculos, yo creo que los obstáculos es necesario que vengan. Amén. Porque los obstáculos te impulsan a seguir. Los obstáculos te hacen avanzar. Cuando tú ves los obstáculos, entiende que lo que tú estás haciendo es de Dios. Aleluya. Cuando tú no encuentras obstáculos en las cosas, es como que lo que recibe fácil, fácil se va. Pero cuando tú ves obstáculos en lo que tú estás haciendo, tú dices, esto va a dar
resultado como lo que hoy en día podemos ver de la confraternidad de jóvenes. Santo, aleluya, bien, así es. Todo lo que nos da dificultades, porque al final va a traer peso de gloria, amén. Amén. Como Sí. decía Pablo aquí en una de sus epístolas. Hermano Martínez, también me gustaría que comparta con los que nos escuchan. ¿Cuál fue la parte o las partes que usted más disfrutaba de la confraternidad? ¿Qué era lo que más le gustaba? ¿Qué era lo que más usted anhelaba? ¿Qué usted se deleitaba? Háblenos de eso. Amén. Mira, la parte que yo más anhelaba era el día que llegaba la actividad. Santo. Yo me levantaba a las 6 de la mañana porque tenía anhelo de que esa actividad que por varios tiempos estábamos esperando, y cuando estábamos en el terreno de la actividad, para nosotros era un gozo y una alegría. Y de verdad que al final, yo le decía cuando terminábamos con todo el ajetreo, las 12 de la noche, hay veces que yo llegaba a la 1 de la mañana, porque teníamos que distribuir todas las cosas que habían cogido prestadas de algunas iglesias. Y cuando yo llegaba cansado a mi casa, yo le decía a mi amada esposa, le decía, yo no voy a seguir, yo no voy a seguir. Pero cuando me despertaba al otro día, arrancaba para donde el presidente, nuestro hermano José Alberto, que era en esa época el presidente de esa confraternidad, y yo como vice, y le decía, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer? Pero en la madrugada estaba cansado, no quería seguir. Yo decía, todos nos lo dejan a nosotros, pero no. Esto era como un principio de lo que iba a suceder. Y cuando pasaba la amargura, entonces yo reflexionaba y decía, no, pero hay que seguir hacia adelante, porque la masa que vimos, la multitud de jóvenes con hambre y deseo de que la confraternidad, ¿verdad? Esto ayudaba. Gloria al Señor. Esto ayudaba. Muchos jóvenes que hoy en día en el crecimiento de las iglesias vino por esa confraternidad de jóvenes. Muchos jóvenes que ver a otros reunidos allí, ¿verdad? Para ellos decía, pero ven acá, yo pensaba que los jóvenes no tenían ambiente, pero al verlo allí, muchos jóvenes aceptaron a Cristo en esas actividades, y podemos ver que fue de bendición. Aleluya, de verdad que hubo victoria, y qué bueno, porque cuando ganamos alma para el Señor, esa es la mayor victoria, como ha dicho el hermano Martínez. Ahora bien, hermano Martínez, dentro de esa trayectoria de la confraternidad, todo eso que usted comparte con nosotros, me gustaría también saber la parte difícil. Ustedes saben que toda situación, toda actividad, todo proyecto tiene sus cosas buenas, pero también las partes difíciles. Comparta con nosotros cuáles fueron esas partes difíciles, cómo usted reaccionaba ante ellas. Bueno, aleluya. La parte difícil siempre viene, la parte de desencanto, de desaliento, siempre viene, pero tú no debes sentarte a mirar el desaliento o el desencanto. Habían partes difíciles, pero se superaba. Cuando veíamos la actividad y lo que habíamos logrado, nos olvidábamos de esa parte difícil que siempre viene, ¿verdad? Como presidente de sociedad de una iglesia siempre vienen dificultades, pero no debes quedarte ahí sentado a mirar las dificultades. Para eso tú eres presidente, para hacer que esa masa juvenil que te ve, que te observa, ¿verdad? Animarla a seguir hacia adelante. Recordemos también una de las partes que dice la Biblia, registra la Biblia, en el capítulo 1 de Josué, cuando Moisés le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Así como Jehová estuvo conmigo, va a estar contigo. Esfuérzate y sé valiente. Todo es un esfuerzo en estos caminos, y hay que levantarse con decisiones. Pero la parte difícil siempre viene parte difícil, porque nada, te decía ahorita, que las cosas buenas cuestan sacrificio. Aleluya. Aún para tener una compañera, siempre hay que tener obstáculos. Ejemplo, yo sé que eso está dentro de la parte porque anima. Yo recuerdo que a la que hoy es la madre de mis hijos, yo tenía que, siempre tenía que ir a verla allá a Dubois, de los lados de Dubois. Cada vez que a mí me agarraban esos aguaceros en los lados del Caey, por ahí, yo me quería retroceder para atrás, estaba mojado, pero no. Cuando yo veía que tenía que llegar, porque el objetivo era de verla. Y cuando tú tienes un objetivo de que algo se tiene que lograr, tú tienes que caminar.
marchar por encima de la situación que pase, por encima de los obstáculos, por encima de la barrera. Y yo sé que se puede. Dice Filipenses 4:13 que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a mí me fortalecía eso. Por el momento uno se desanimaba. Pero ¿qué va? No, yo inmediatamente iba, Alberto, ¿qué vamos a hacer? Y al otro día, después de estar cansado, ¿qué vamos a hacer? Porque hay que continuar. Hay una masa juvenil que hoy en día de verdad que necesita animar, levantarla. ¿Verdad? Levantarla. Y hay una palabra que yo tengo, de consejo para esa confraternidad que ha seguido hacia adelante, y es que se necesita responsabilidad. Aleluya. Responsabilidad. Cuando tú tienes responsabilidad de algo, tú tienes que echar para adelante, ¿verdad? Y como te digo, el deber nuestro como líderes es seguir hacia adelante y no retroceder. No estamos llamados a retroceder, no, jamás, sino avanzar. Amén. Wow, qué bueno es Dios, qué bueno lo que el Señor hizo en aquel momento. Y lo que comparte nuestro hermano Martínez, cuántas veces sintió abandonar, cuántas veces las dificultades llegaban, pero aún así ellos seguían, persistían porque había un objetivo que lograr, y eso de verdad que nos da victoria. Así es. Como él decía, el caso de su compañera, en el camión le caía agua, esa lluvia quizá que bastante molesta, que es cuando uno no está preparado para la misma, pero al final se ve la victoria. Así es. Ahora bien, hermano Colomé, dentro de las actividades que ustedes hicieron, ¿qué buscaban en cada una de ellas y qué hacían para lograrlo? Bueno, siempre nos hacíamos propósito, nos proponíamos siempre, para eso eran las reuniones. Las reuniones que hacíamos era con el compromiso de lograr objetivos, ¿verdad? Y nosotros siempre pues estábamos activos con la demás directiva. Siempre era yo el que salía a la cabeza, Aleluya. Y siempre ellos decían que hay veces que cuando yo llegaba tarde decían, no, porque hay que tener a Martínez, porque Martínez es que inicia la reunión. No sé, que ellos me veían, no sé si era porque yo era dinámico y yo soy muy abierto, pero ¿qué te digo? El objetivo que nosotros buscábamos es que en la zona de Sabana Palenque hubiera una confraternidad de jóvenes, ¿verdad? Como también se lograría también la confraternidad de damas, la confraternidad de caballeros, que no se ha levantado todavía la confraternidad de caballeros, que en un futuro ojalá que Dios levante hombre dispuesto a levantar la confraternidad de caballeros. ¿Quién dijo que no se puede? Amén, sí se puede. Se puede levantar la confraternidad de caballeros. Dios tiene que tener a alguien preparando ya para que se levante esa confraternidad. Pero el objetivo que nosotros buscábamos es que hubiera una confraternidad de jóvenes. Hoy yo tengo mis hijos que cuando llega el día de la actividad, ellos quieren venir. Y eso fue lo que tratamos de hacer, lograr que otros jóvenes que van a venir se interesen también por entrar a la confraternidad de jóvenes. Amén, gloria a Jesús. Saben que toda actividad es de bendición, trae victoria, pero no podemos obviar la parte económica. Toda actividad maravillosa, así como la gente la ve, tiene una parte económica. Me gustaría saber, porque siento que eso también puede bendecir a mucha gente que quizás tiene una idea, pero quizás está limitado el hacer por algo económico. Me gustaría saber, hermano Martínez, ¿cómo se hacían con los gastos para suplir y pagar el costo de las actividades? Usted sabe que están los predicadores, que el sonido, que si vamos a dar un brindis, no sé. ¿Cómo hacían para gestionar fondos para la actividad? Bueno, nosotros en las reuniones que hacíamos, como te decía ahorita, hacíamos proyectos. Por ejemplo, llegaban a hacer peaje Aleluya. Para recaudar fondos, porque tú sabes que una actividad como esta se hacía mucho gasto, y alquilar equipos de sonido, darle comida a los trabajadores que estaban ahí para que estuvieran ahí. Y hacíamos aún, íbamos a las iglesias, hablamos con los pastores de las iglesias que nos permitieran cultos relámpagos para crear fondos para la confraternidad y crear un fondo. Bueno, nosotros hacíamos algunas cosas para que la confraternidad tuviera fondo. Hacíamos retiro, que esos retiros también nos ayudaban. Lo que entraba en ese retiro de ofrenda era dedicado todo a la confraternidad de jóvenes. Entonces,
nosotros luchábamos para que hubiera un fondo. Le agradecemos mucho, mucho a los pastores que siempre nos daban la mano. Hay pastores que se comprometían con nosotros y nos daban una ofrenda, y gracias le damos a Dios por ese interés, ese trabajo que los pastores, ahí estaba el pastor David Loyola, que siempre nos abrió sus puertas. Todo lo que necesitábamos, David siempre, nosotros decíamos que David siempre era de los jóvenes, porque siempre nos facilitaba todo, y era como que ese deseo de que no, aquí ustedes tienen todo lo que necesitan. Y eso me gustaba de nuestro hermano pastor David Loyola, y siempre ha sido así, y por eso nosotros tratábamos de crear fondo, que eso es una parte que es necesario hacerlo, crear fondo, buscar la forma en los retiros, en los cultos relámpagos, ¿verdad? Le tocaban a la puerta a los pastores, porque ya los pastores sabían que esa actividad no solamente era de los jóvenes, sino de ellos también. Amén, así es. Así. Realmente sí se puede, querer es poder. Así es. Ahora bien, hermano Martínez, dentro de nuestra trayectoria como siervo del Señor, como servidores de Cristo, no todo siempre es color de rosa. A mí me gustaría que usted comparta con la teleaudiencia, con la juventud, los hermanos, esos momentos difíciles que usted pasó, porque imagino que hubieron algunos. O sea, esos momentos, ¿se sintió algún momento abandonar? ¿Si sintió situaciones difíciles? ¿Qué pensó en ese momento? ¿Cuál fue la actitud de usted? ¿Si pensó retroceder? ¿Si sintió que no valía la pena el esfuerzo? Háblanos de la parte difícil durante la confraternidad en el tiempo que usted estuvo. Sí, mira, eso pasa cuando usted ve el trabajo que hay que hacer. Hay veces, y no puedo tomar la decisión de otra persona que no pueda decir que en un momento difícil no pueda abandonar. Sí, eso le pasa a muchos hermanos, muchos jóvenes, muchos líderes, que queremos muchas veces tirar la toalla, abandonar. Sí, eso pasa. Pero ¿sabe qué? Ahí no está la solución. En tirar la toalla no está la solución. No. Gloria a Dios. El tirar la toalla te hace cobarde, te hace retroceder. Sino que nuestro deber es seguir hacia adelante, seguir enfrentando la situación y poder llevar a un grupo de jóvenes que tú le estás transmitiendo que tú eres fuerte. Amén. ¿Me entiendes? Tú tienes que transmitirle que eres fuerte, que eres valiente, pero tirando la toalla no te hace valiente, te hace cobarde y te hace retroceder. Había momentos que en verdad, como te decía ahorita, no quería seguir, pero cuando veía el logro de la actividad, entonces le decía a mi compañero, oye, dime, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y eso era como que el Señor me ponía en el deseo de seguir trabajando. Las dificultades vienen, los momentos de desaliento vienen, los momentos de desencanto vienen, pero no te debe detener. Esto no te tiene que detener, sino que tú sigas hacia adelante, confiando de que los objetivos se van a lograr como se han logrado hoy en día. Amén, es así, la verdad que se puede en el Señor, y aunque haya situaciones duras, podemos salir adelante. Amén. ¿Sabe algo, hermano Martínez Colomé? Yo vivía en el tiempo que yo era una creyente, deseosa de que llegara el día del culto de confraternidad, ese poderoso culto que se realiza en el play de aquí de Bombarón. Yo vivía con ese anhelo, siendo nueva creyente, con esa hambre fuerte de que llegara ese día, porque yo veía en ese culto un movimiento poderoso, una juventud llena del poder y la presencia de Dios. Yo veía el mover de Dios tan grande que yo anhelaba que llegara ese culto para estar allí. Pero siento que hoy día como que algunas cosas se están perdiendo. O sea, a mí me gustaría que usted comparta, o sea, ¿qué consejo le da a la juventud de la confraternidad hoy día para retomar ese avivamiento que se veía antes, que no se está viendo hoy día? Ok, sabe que hay un factor que ha afectado la juventud, que no se ve hoy lo que se veía antes. No era porque nosotros estábamos allá, no. El Espíritu de Dios es el mismo Espíritu de Dios y Dios es el mismo. El sistema es que hay falta de compromiso. Santo, cuando no se tiene compromiso, la gente tiende a hacer la cosa de manera obligatoria. Cuando tú tienes compromiso, tú entiendes cuál es tu responsabilidad. Yo tenía compromiso con la confraternidad de jóvenes. Cuando tú tienes compromiso, tú no te rezagas, tú no te detienes, tú avanzas, porque los compromisos, el objetivo
de lograr la confraternidad de jóvenes fue a base de entender que hay que comprometerse. Amén. Para que los jóvenes hoy en día mantengan ese avivamiento, tiene que haber compromiso de entender que lo que tienen en su mano deben valorarlo, deben entender que es un regalo que Dios le ha dado. Y mucha gente lo han perdido. ¿Sabe por qué? Por la falta de compromiso. Y lo primero, mi consejo es a los jóvenes que hoy en día están dirigiendo la confraternidad, es que tengan compromiso. Cuando hay compromiso hay responsabilidad. Y cuando hay responsabilidad, tú entiendes que el que te está dando la orden es Dios. Y por eso tú tienes que seguir trabajando, porque Dios, dice la palabra que Dios, el apóstol Pablo habla de que nosotros somos soldados. Y como soldados debemos ¿verdad?, obedecer a aquel que nos tomó por soldado. Entonces, lo primero que debe de haber es compromiso, que la juventud se levante, que entienda que no es allá atrás porque nosotros estábamos, no se puede, todavía se puede levantar, que esa confraternidad, que hay un avivamiento, ¿verdad?, que nos metamos. Yo voy a decir porque yo soy joven todavía. Amén, así hay es. Gente, bueno, yo recuerdo que habían gente que decían, no, que buscan esos caballeros, José Alberto y yo, entre los jóvenes. Yo me consideraba siempre siendo un joven, como hasta ahora mismo. Amén. ¿Verdad? Y yo me considero estar entre los jóvenes, siempre me gusta compartir con los jóvenes. En la iglesia donde estamos dirigiendo mi esposa y yo ahora, nos gusta compartir con los jóvenes. ¿Por qué? Porque yo con los jóvenes aprendí, ¿verdad?, a escucharlo también. Cada uno tenía su defecto, pero lo sobrellevaban. Entonces es necesario que haya compromiso, que haya interés. ¿Qué vamos a hacer para levantar la confraternidad? Que haya un avivamiento. Bueno, ahí está ir al altar y preguntarle a Dios qué está pasando. Ahí está someternos al ayuno, a los cilicios. Bueno, la pandemia hoy ha limitado muchas cosas, pero óigame, si te va a morir, te va a morir y nos vamos con Cristo. Pero es necesario que en estos tiempos se levante ese deseo de mantener una confraternidad con ese avivamiento que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Dos palos, si se untan, se siguen quemando, pero si se separan, se apagan. ¿Verdad? La unidad mantiene a cada joven encendido. Amén, gloria al Señor. La verdad que es así. El hermano Martínez tocó una tecla muy importante y fue el compromiso. El compromiso. Yo puedo testificar en ese mismo orden de que cuando uno aprende a valorar, a saber lo que significa un compromiso, uno por encima de todo, uno lucha para uno cumplir con lo que le corresponde, para uno lograr lo que se ha propuesto. Eso me recuerda en el tiempo que estuve liderando en mi congregación, siendo líder de joven. Yo estudiaba y trabajaba, y para mí era un poquito forzoso, hermano Martínez, trabajar, estudiar y liderar con la juventud. Yo estudiaba los sábados el día entero. El culto de los jóvenes era los sábados, y llegaban días, hermanos, que yo no quería, me sentía como desanimada por el cansancio de que no quería ir al culto porque llegaba cansada de la universidad, pero el compromiso me hacía irme porque sabía que la juventud me esperaba, que la congregación esperaba por mí, de que había una juventud que estaba esperando a su presidenta juvenil para estar en el culto. Entonces el compromiso me llevó a mí a tomar peso, a tomar responsabilidad, como usted decía, de lo que significa el obrar para Dios, el servir al Señor, porque la confraternidad es un servicio. Así es. Y estamos para servir. Entonces creo que el consejo que nos ha dado el hermano Martínez es de este tiempo, especialmente en medio de una pandemia. Y hablando de pandemia, me gustaría saber, hermano Martínez, liderazgo en tiempo de crisis. ¿Cómo liderar en tiempo de crisis? ¿Qué consejo usted le da a la juventud y a la iglesia para poder liderar en medio de esta crisis, de esta pandemia? Bueno, déjame decirte que yo creo que nosotros hemos llegado el tiempo de que vamos a encontrar pandemia. Y si nos ponemos a analizar, la pandemia no nos puede detener de predicar la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo que él estaba preso, pero la palabra de Dios nunca debe de estar presa. Aleluya. Hay mucha gente que en estos tiempos la pandemia lo encerró, lo descarrió. A mí la pandemia no tiene que descarriarme. Allá nosotros hacíamos un plan de trabajo en la iglesia
cuando los hermanos no podían ir a la iglesia por la pandemia, nosotros estábamos orando por ellos, buscando la idea de cómo hacer que los hermanos, bueno, se conecten y que estén conectados. Allá nosotros hacíamos la oración familiar, y luego después que hacíamos el culto nuestro, la oración familiar, nos metíamos, ¿verdad?, allá en YouTube y buscábamos, ¿verdad?, oraciones. Amén. Y nos manteníamos los hijos nuestros para que no se descarriaran, lo manteníamos en actividad, en oración. Hay un programa muy bonito que tenemos que también a través de la Biblia. Eso, me encanta. óigame, tremendo. Siempre teníamos, aquí lo tenemos, ese programa que siempre lo escuchaban. Entonces, en tiempo de crisis y en tiempo de esta pandemia, te enseña que hay que orar más. Amén. Sí, eso me enseñó a mí a orar más, a meterme más con Dios, porque si habla de un encerramiento, Dios quiere que tú te encierres. Y mucha gente lo que hicieron fue descarriarse, se descuidaron, no oraron. En tiempo de crisis hay que orar, en tiempo de pandemia hay que orar, porque es necesario para mantenerse, ¿verdad?, firme, hay que orar. Amén, gloria al Señor. Ya finalmente, para cerrar en este hermoso día, nuestro espacio, una juventud que se levanta, una iglesia que se levanta. ¿Qué consejo usted da a la multitud que nos escucha y que nos ve para levantarse? Y con esa palabra cerramos. Amén. Es importante, ¿verdad?, mi consejo a la juventud, que como yo estuve ahí, ¿verdad?, liderando también con los jóvenes, el objetivo es que ellos se levanten y le crean a Dios, que le crean, que se levanten, que se metan, que busquen la presencia de Dios, que sigan hacia adelante, que no retrocedan, que no tiren la toalla. No, ahora es que hay que avanzar. Hay un grupo de gente que lo observa, de jóvenes que lo observan a ustedes y esperan por ustedes. Es necesario que usted siga hacia adelante, no se detenga. La juventud que, ¿verdad?, está todavía en la confraternidad, esperando que también ese grupo que vendrá y entrará cuando usted salga, le va a ayudar si usted lo anima a seguir hacia adelante. Amén, gloria al Señor. Qué bueno tener al hermano Martínez con nosotros, qué bueno que tuvimos esta programación, hermanos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Tengan un feliz y bendecido fin de semana. Levántate y resplandece, porque tú eres luz en medio de las tinieblas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Una juventud que se levanta. Amén. Aleluya. Así es. Gloria al Señor. Gloria a Dios.